Esta historia me la relató mi abuela, quien la escuchó de su abuela. Como podrán suponer, se trata de un relato muy antiguo que ha pasado de generación en generación. Mi abuela siempre juró que era una historia verdadera. Yo no sé qué pensar. Ustedes dirán, todo comienza con la historia de Federico, quien era un hombre solitario que decidió mudarse a un pequeño pueblo ubicado en Guanajuato, México. Los habitantes lo vieron llegar temprano una mañana, desplazándose en una carreta tirada por una mula. Federico, abrigado con un poncho viejo, no era de los que entablaban conversaciones fácilmente, y la gente del pueblo pronto notó su carácter reservado y huraño. Federico compró la propiedad más barata, una casa en una colina ondulada a casi medio kilómetro del pueblo. Vivió allí casi un año, dedicándose a leer libros antiguos y a cultivar unas cuantas hortalizas y flores, sin socializar con nadie. Una noche de diciembre, mientras leía a la luz de una vela, alguien llamó a su puerta. Sorprendido por la visita a tan altas horas, Federico abrió la puerta y se encontró con una hermosa joven vestida de blanco inmaculado. Tenía el cabello liso y castaño, y sus ojos miel rebosaban angustia y tristeza. ¿Se te ofrece algo? ¿Te has perdido?, preguntó Federico, conteniendo las palabras bruscas que tenía en la punta de la lengua. ¿Me puede regalar un vaso de agua?, dijo la joven, con una voz dulce, impregnada de dolor y melancolía. Federico, conmovido hasta lo más profundo, llenó un vaso de agua de la tinaja de barro y se lo tendió a la joven. Esta lo tomó, dio media vuelta y se alejó. ¿Para qué quieres el agua?, preguntó Federico al ver que la joven se alejaba llevándose consigo el vaso. «Es para mi abuela», contestó la joven y se perdió en la oscuridad. El día siguiente transcurrió con normalidad, pero Federico no pudo encontrar tranquilidad. La joven de blanco y de ojos tristes no salía de su mente. Esa noche intentó dormirse temprano, pero a la medianoche volvieron a llamar a la puerta. Hecho un manojo de nervios, Federico abrió la puerta. La joven de blanco estaba nuevamente de pie ante el umbral. «¿Me regala un vaso de agua?», pidió nuevamente. Federico, tembloroso y sudoroso, le dio el vaso de agua. La joven se dio media vuelta y empezó a alejarse. «Esta vez, ¿para qué quieres el agua?», logró articular Federico antes de que la joven desapareciera. «Es para mi abuela», respondió la joven, quien se marchó en la oscuridad después de responder. Intrigado por la aparición nocturna de la joven, Federico decidió seguirla. Se adentró en las tinieblas, manteniendo la distancia mientras la observaba caminar hacia una casa vieja de adobe. Vio a la joven entrar en la casa y Federico decidió no acercarse más y regresó a su hogar. Las noches siguientes se repitió la misma escena. La joven llamaba a la puerta, pedía un vaso de agua y desaparecía en la oscuridad. Federico, cada vez más curioso y perturbado, se preguntaba qué misterio envolvía a aquella extraña visitante. Un día, decidido a resolver el enigma, Federico fue al pueblo antes del anochecer y al regresar, decidió pasar cerca de la casa que había visto noches atrás. Para su sorpresa, al acercarse, notó que la casa estaba en ruinas, con las paredes derrumbadas y sin techo. No había señales de vida ni de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Las rodillas de Federico se doblaron y por un momento creyó que iba a desmayarse. Pero se repuso. Esa noche, Federico esperó ansioso la llegada de la joven. Cuando ella apareció y pidió el vaso de agua, él, sin pensarlo dos veces, se lo dio y la siguió nuevamente hasta la vieja casa de adobe. Esta vez, armado con valor, decidió entrar detrás de ella. Al atravesar el umbral, se encontró con un interior polvoriento y vacío, sin rastro de la joven ni de su abuela. Federico se quedó en casa hasta que amaneció. Por la mañana fue a visitar al alcalde, quien siempre mantenía una botella de whisky del bueno, y creyó que era eso lo que necesitaba. Tras los 2 primeros tragos de whisky junto al alcalde,
preguntó a éste sobre los antiguos dueños de la casita que estaba cerca de la casa que había comprado. Esa casa era de una anciana solitaria, dijo el alcalde. Vivía en esa casa con su nieta, a quien acogió después de que sus padres murieron en un accidente. La pobre niña quedó huérfana, y la abuela hizo todo lo posible por cuidarla, pero para sobrevivir, la anciana hacía trabajos de brujería. La gente del pueblo comenzó a culparla de todas las desgracias que ocurrían. ¿Así que la acusaron de todo lo malo que pasaba? Exactamente. El ganado enfermo, las malas cosechas, los niños enfermos. Todo era culpa de la anciana. La situación llegó a un punto crítico cuando la esposa del alcalde perdió a su bebé recién nacido. La culpa recayó sobre la anciana, y el pueblo decidió que había tenido suficiente. ¿Qué le hicieron? La capturaron y la quemaron viva en el centro del pueblo. Creyeron que así acabarían con todas las desgracias. Ya veo, comentó Federico, apurando su tercer vaso de whisky. ¿Qué pasó con la nieta? Murió. La pobre quedó devastada. Era una joven encantadora, de 18 años, con el cabello rojizo y unos ojos oscuros y preciosos. Adoraba a su abuela, y a pesar de todo, su abuela la quería mucho. Cuando el pueblo decidió acabar con su abuela, ella intentó detenerlos, pero la apartaron. Aún se me encoge el corazón al recordar los gritos de la muchacha, pidiendo agua para apagar las llamas. Desde entonces, quedó desolada y nunca se recuperó. Murió de tristeza unos días después de la muerte de su abuela. Se dice que su espíritu aún ronda por la colina donde vivía, buscando consuelo. Cuando Federico regresó a su casa, ya iba medio borracho. La misma borrachera lo hizo tenderse en la cama y quedarse dormido de inmediato. Cuando despertó, ya era bien entrada la noche y un dolor agudo le golpeaba la cabeza. El reloj de pared señalaba 4 para las 12. Un temor sobrecogedor embargó su ser, deseando haberse quedado dormido hasta el amanecer. Fueron 15 minutos de angustia y de temor. Ya convencido de que quien lo visitaba a medianoche era el fantasma de la muchacha, esperó la medianoche sentado en la cama, temeroso de lo que iba a pasar. Con cada minuto que pasaba, el corazón se le aceleraba y creía oír 2 pequeños pies acercándose a su puerta. El reloj dio la medianoche justo cuando el primer golpe repiqueteó en la puerta. Fueron 3 golpes suaves, dados con los nudillos, o así los percibió Federico. Sin embargo, su corazón los acogió como sendos mazazos que hicieron temblar su alma y que sacaron un sudor frío a través de sus poros. Lentamente abrió la puerta. En ningún momento pensó que lo mejor sería quedarse dormido en lugar de ignorar la llamada. La muchacha de ojos tristes estaba nuevamente ante su puerta. «Señor, ¿me regala un vaso de agua?», solicitó la muchacha. Federico le dio el vaso con agua. Sin embargo, quería comprobar si alguien realmente la esperaba afuera. «Ya me has dicho que quieres el agua para tu abuela», empezó, haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad y coraje. «¿Pero para qué la quieres exactamente?». «Para mi abuela, es que se está quemando». Dicho esto, la muchacha se alejó con el vaso de agua en la mano. Días antes de la Navidad, Federico contó esta historia al alcalde. Tras escuchar la historia, el alcalde se quedó pensativo, pero no dijo nada más. Al día siguiente, víspera de Navidad, ocurrió algo inesperado. Federico desapareció misteriosamente. Lo más extraño es que sus pertenencias y su mula seguían ahí, pero a él jamás se le volvió a ver. Se cuenta que la muchacha se lo llevó. Los habitantes del pueblo todavía aseguran que, en la víspera de Navidad, a la medianoche, se puede ver a Federico esperando con un vaso de agua en la mano, aguardando la llegada de la muchacha.
Hola, mi nombre es Isabel y les voy a contar una historia que siempre me cuenta mi mamá. Yo era muy niña y apenas tengo recuerdos de esto, pero es algo que siempre me deja pensando. Todo empezó cuando fuimos a un pueblito a pasar unos días de vacaciones. Mi madre me menciona que desde que vi una muñeca en el aparador de una tienda vieja, no dejaba de hablar de ella. Estaba un poco sucia y maltratada, pero a mí me fascinaba, según sus palabras. Para mi cumpleaños, mis papás decidieron regresar al pueblo para comprármela. La limpiaron y arreglaron con mucho cariño, y la dejaron en la puerta de mi cuarto la mañana de mi cumpleaños para que fuera lo primero que viera al despertar. Pero esa mañana, cuando bajé a la cocina, no dije nada sobre la muñeca. Mis papás estaban extrañados y me preguntaron si había visto el regalo que dejaron en el pasillo, pero yo les dije que no había visto nada. Mis papás subieron a revisar y se dieron cuenta de que la muñeca no estaba. Al principio pensaron que les estaba jugando una broma, pero con los días se dieron cuenta de que realmente nunca había visto la muñeca. Las cosas se pusieron más raras cuando empezamos a escuchar risas de niña por la casa. Mis papás pensaban que era yo y me regañaban, pero yo no tenía nada que ver. También empezaron a desaparecer cosas de la casa y luego las encontraban escondidas en algún lugar. Mi mamá siempre me regañaba, pero yo no era la responsable. El tiempo fue pasando y mi mamá quedó embarazada. Tuve una hermanita. Una noche, cuando yo estaba en mi cuarto y mis padres en la cocina, mi hermanita dormía en la habitación de mis padres, en su cama. De repente, escuchamos su llanto y todos salimos corriendo. Cuando entramos a la habitación, vimos que no estaba sobre la cama, sino bajo la cama. Recuerdo que me regañaron, pero yo no había sido. Con el tiempo, nos mudamos de ciudad y las risas y ruidos extraños dejaron de escucharse. Yo fui olvidando lo que había pasado, pero mi madre me comenta que nunca supieron qué pasó con la muñeca. Es un misterio para todos. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto qué habrá sido de esa muñeca. Quizás sigue por ahí, en alguna casa vieja, esperando a que otra niña la encuentre. Lo que sí sé es que nunca he vuelto a sentir esa extraña presencia desde que nos mudamos. Mi mamá dice que probablemente fue solo una serie de coincidencias, pero yo no estoy tan segura. Al final, hay cosas que es mejor dejar en el pasado, aunque los recuerdos y los misterios sigan vivos en nuestras mentes. Hola, mi nombre es Emma, y quiero contar esta historia que nos contaba el conserje de la escuela. En el pueblo donde vivo, hay una leyenda sobre la misteriosa muerte de una familia. A pesar de las investigaciones, no se sabe qué pasó con ellos. No encontraron explicación a su muerte. Ellos tenían una hija que se llamaba Marina. No sé si la historia sea cierta, pero el conserje contaba que Marina era una linda niña que correteaba por el bosque a todas horas. Los vecinos la querían mucho y la admiraban por su inteligencia. Un día, como los demás, Marina jugaba por el bosque cuando se encontró con un diario antiguo y lo comenzó a leer. Desde entonces, su comportamiento empezó a cambiar. Al principio, Marina se volvió más callada y reservada. Ya no corría por el bosque ni jugaba con los demás niños. Pasaba horas y horas leyendo el diario, inmersa en sus páginas. Sus padres comenzaron a preocuparse por ella, ya que su actitud se volvía cada vez más extraña. No hablaba, no reía, y parecía estar siempre en otro mundo. Un día, mientras su padre intentaba hablar con ella y averiguar qué le estaba pasando, Marina lo miró fijamente con una mirada vacía y escalofriante. De repente, sin decir una palabra, se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Su padre sintió un frío inexplicable y con el paso de los días, el cambio en Marina se hizo más evidente. Ya no quería salir de su habitación,
De repente, se dejó de ver a la familia en el pueblo. Algunos vecinos preocupados fueron a su casa y lo único que encontraron fueron los cuerpos de los padres. No se sabe cuánto tiempo estuvieron ahí, pero los cuerpos estaban chupados, como si les hubieran absorbido la vida. Marina nunca fue encontrada. La buscaron en el bosque, todo el pueblo la estuvo buscando y se dio parte a la policía. Pero por más que la buscaron, nunca la encontraron. La gente comenzó a rumorear que Marina les había quitado la vida a sus padres, que les había chupado las almas debido al estado en que encontraron los cuerpos. La realidad es que no se sabe qué pasó con Marina, ni si la historia es verídica, pero es la historia de terror que cuentan a todos los niños para que no se acerquen al bosque, ya que se dice que Marina está vagando en busca de más almas. Es una historia que pasa de generación en generación, y sin dudarlo, se la contaré a mis hijos para que no se acerquen a ese bosque. La realidad es que cuando el viento sopla fuerte, la noche en que dicen que Marina desapareció y sus padres murieron, el viento dentro del bosque sopla más fuerte, y a veces, si prestas mucha atención, es como si escucharas el llanto de una niña y un grito escalofriante preguntando por sus padres.